¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Nos da mucho gusto acompañarlos durante la programación de Aprende en Casa. Esta es una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje durante la pausa escolar. Les recomendamos tener a mano pluma y un cuaderno para que escriban sus ideas y las actividades que deberán resolver. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Seguramente han leído varios cuentos en su vida o se los han contado. ¿Cuáles recuerdan con más claridad y por qué los leyeron? Sea por gusto o porque se los dejaron leer, habrá notado que los cuentos son textos de extensión corta, que narran a partir de una situación una historia con pocos personajes. En esta sesión revisaremos un tema apasionante, pues requiere de su amplia imaginación y creatividad. Hablaremos de los cuentos y les daremos elementos para entender los personajes, la historia y el tiempo-espacio en el que se desarrollan. Como a veces no es fácil elegir un cuento para leer que sea de nuestro gusto, los invitamos a ver el siguiente video titulado ¿Cómo seleccionar un texto literario para su lectura?, donde podrán observar elementos para decidirse por un cuento. No olviden tomar nota de los aspectos más importantes. Vamos a verlo. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. El día de hoy prepararemos, con la guía de Pepe Papas, algo muy especial para todos ustedes. Cuéntanos, Pepe, ¿de qué se trata? Hola amigos, hoy les mostraré cómo hacer un platillo con las mejores estrategias para seleccionar un texto y obtener los mejores resultados. ¡Qué rico suena! Ya lo quiero probar. Para que nuestro guisado sea todo un éxito, antes de empezar a prepararlo, debemos tener muy claro lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la lectura? Es decir, ¿por qué y para qué vamos a leer? Algunas respuestas pueden ser para conocer más sobre los textos literarios, por placer, porque lo dejaron de tarea. Es el momento de tomar lápiz y papel para anotar los ingredientes del día de hoy. Cuéntanos, Pepe, ¿qué necesitamos? Los ingredientes para seleccionar un texto son el interés o afición por algún género literario específico, es decir, ¿por qué me gusta el género dramático o la novela? Por ejemplo, los conocimientos literarios previos, si he leído algún género literario y por qué me ha gustado o desagradado. La accesibilidad a los textos, si tengo cerca alguna biblioteca o puedo descargarlos gratuitamente. La extensión de los mismos, si me agrada leer los libros muy extensos o prefiero literatura breve y corta. Estos ingredientes suenan muy ricos. Sí, y para que este platillo sepa aún mejor, podemos aderezar nuestra selección del texto usando otros criterios. Por ejemplo, por autor, por tema, por corriente literaria, por subgénero, por título, por lengua o por país. Iniciemos la receta de cómo seleccionar un texto literario para su lectura. Muy bien, ahora vamos a ver el modo de preparación. Para comenzar, marinamos los ingredientes con la salsa del género literario que vamos a leer, ya sea lírico, épico, dramático, novela o didáctico. A mí me gusta el género dramático por los aspectos sentimentales que se exageran en la obra, con la intención de provocar emociones en el público. Mientras transcurre el tiempo de marinado, elegimos el tema literario que más nos guste, como el amor, la felicidad, la ira o la guerra. Y lo agregamos. Con esto vamos a lograr que nuestra preparación del texto conmueva y despierte la sensibilidad, que evoque sensaciones, pero también que divierta y asombre. Cuando la plancha alcanza la temperatura adecuada, colocamos cada uno de los ingredientes para su cocción. ¡Qué jugoso se ve! ¿Y con qué vas a condimentar, Pepe?
Un criterio fundamental para condimentar el platillo es revisar cómo está redactado y los recursos gráficos que tiene. Y por último, le agregamos los valores, con la finalidad de recordar que la lectura es cultura y que nos abre las puertas al conocimiento. Y con esto, querido auditorio, podemos preparar un platillo exquisito y seleccionar los mejores textos que estimulen el placer de la lectura. Miren qué rico quedó. No importa si la búsqueda la hacen en una biblioteca, una librería o en internet. Los pasos para seleccionar un texto son los mismos. Y esta palabra ya se coció. Muchas gracias, Pepe. Queridos amigos que nos acompañan, para cerrar este programa les comparto una frase de Jorge Luis Borges. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. Nos vemos en el próximo programa. Como observaron, lo primero que deben considerar para leer un cuento es saber el objetivo, por qué y para qué lo leerán. Además deben tomar en cuenta si es fácil conseguir el cuento y la extensión del mismo, es decir, la cantidad de páginas. También pueden decidirse solo por el título, por quién lo escribió y por el tema, entre otras razones. Es importante que también piensen en el género que desean leer. Puede ser de ciencia ficción, policíaco o de terror, entre otros. Y pueden decidirse por un cuento antiguo o moderno, de otro país o de México. Es decir, hay muchas cuestiones que deben analizar para saber qué leerán. Ahora que ya saben cómo elegir un cuento, los invitamos a ver el video titulado El Diosero, que habla sobre esta obra literaria del escritor mexicano Francisco Rojas González, compuesta de 13 cuentos muy especiales. Observen con atención. A lo largo del tiempo, la literatura ha recreado diversas historias de alegría, diversión, misterio, reflexión o de problemas humanos. Por eso logra que nos identifiquemos con ella. Los libros nos muestran mundos que pueden ser semejantes al nuestro y en muchas ocasiones encierran historias que podrían ser contadas por nosotros mismos. Un libro es como un espejo en donde podemos encontrar con otro nombre, con otro rostro, nuestra propia imagen. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial, El Diosero, de Francisco Rojas González. El Diosero es un libro que reúne varios cuentos donde se describen distintas situaciones y vivencias de comunidades indígenas de nuestro país. Publicado en 1952, El Diosero comparte la búsqueda del ser nacional, de lo mexicano, que varios autores de esa época como Octavio Paz y Juan Rulfo manifestaron en sus obras. El Diosero se refiere al México profundo que hasta entonces solamente había sido tratado por la historia y la antropología, pero muy poco abordado por la literatura. En sus páginas se narran ambientes y personajes de toda la República Mexicana, desde pueblos del noroeste como los coras y yaquis, hasta pueblos del sur como los tzetzales y tzotziles, pasando por los mazahuas y los otomís del centro del país. Sus cuentos combinan la calidad artística de este género literario con el propósito de difundir las costumbres de los pueblos indígenas, sin enjuiciarlos. Desde su publicación, nuevas generaciones de lectores han encontrado en esta obra un retrato entrañable del mundo rural e indígena de nuestro país. El Diosero contiene 13 historias en distintos escenarios que muestran costumbres y tradiciones de diversos grupos étnicos. Costumbres que algunos compartimos y otros conocemos a través de la literatura o al visitar otras comunidades. En el cuento Los Novios te puedes enterar cómo se cortejan dos muchachos de una etnia de México. El padre del novio, acompañado de la autoridad principal del pueblo, va a pedir a la novia siguiendo todas las reglas sociales que tienen que cumplirse antes de realizar el casamiento.
Si bien la manera en que se relaciona la pareja y la forma en la que el padre del novio concerta el matrimonio puede parecerte extraña, tal vez encuentres similitudes con la manera en que algún familiar o amigo tuyo ha pedido a su novia o futura esposa. Es probable que también en donde vives cumplan con ciertos rituales y normas para realizar la unión matrimonial de dos personas de una comunidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, cortejar es sinónimo de galantear, que significa captar el amor de una mujer, especialmente para seducirla. ¿Cómo es el cortejo entre enamorados en donde vives? Para las casadas ya no hay pretendiente, ¿no? Porque para las solteras sí hay, porque un soltero tiene que llevar también un espejito. Ahora, si le gusta la soltera, puede alumbrar con el espejito. Así es el enamoramiento ella. Como amigos, después la relación avanza y no, pues tiene que hacer lo que tenía que dar, hasta que son novios. Y también cuando, bueno, aquí los novios son muy chidos, tienes que hacer cosas increíbles para tratar, como te diré, para tratarlas de convencer bien, ¿verdad? Hay veces hay que hasta robar las rosas en los jardines. Las enamoraban con cartitas, eran detallitos, muñequitos, y ya de repente invitaban al parque a tomar un helado. Pero últimamente ya se perdió eso. Ahora ya como que ya le hablan y ya no está tanto eso, ese detallito de las rositas, ya no. Otra costumbre muy común es la elección del nombre en los recién nacidos. Todos los padres se enfrentan a esta situación. En algunas comunidades o grupos sociales se siguen las tradiciones o rituales para hacer esta elección. En el cuento La Tona se narra cómo los padres eligen un nombre de acuerdo con las costumbres de los zoques, una etnia que habita en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Tal vez entre las familias que conoces se suele buscar el nombre de los niños en el calendario según el día de su nacimiento o se repitan los nombres de sus padres o abuelos. También hay quienes tienen la costumbre de buscar un nombre de significado notable, religioso, mitológico o de personajes famosos que más admiran. Otros simplemente eligen un nombre porque les gusta cómo suena. ¿Tú sabes cómo eligieron tu nombre? ¿Cómo eligieron tu nombre? Fue mi padrino de bautizo, su tío de mi mamá, que fue al centro y pues entre tantos nombres ya eligieron el de Karina, mi tío, por una novia que tuvo. Me han comentado mis padres que me llamo Marcos Antonio, por separado. Marcos es por medio de mi mamá, de mi papá, que a él le gustó el nombre, no sé si por qué le haya gustado. Y Antonio por parte de mi mamá, de hecho así se llama mi abuelo paterno. Entonces, como mi mamá quiso Antonio y mi papá Marcos, pues decidieron ponerme Marcos Antonio. Otro cuento de Francisco Rojas González habla de situaciones en donde se deben tomar decisiones difíciles, pero que nos ayudan a sobrevivir o a mejorar la economía familiar. Por ejemplo, buscar un nuevo trabajo o irnos a vivir a otro lugar representan dificultades y sacrificios que estamos dispuestos a afrontar si conllevan un beneficio presente y futuro. El cuento de las vacas de Quibiquinta narra la dramática decisión que una madre indígena cora del sur de Nayarit tiene que tomar para ayudar a su familia. Aun cuando los cuentos del Diosero tratan sobre costumbres que quizá nos parecen ajenas en su parte más humana, también reflejan situaciones de la vida que están próximas a nosotros. ¿Les parecieron conocidos algunos de los personajes e historias de las que se hablaron? Como pudieron observar, los 13 cuentos que componen El Diosero reflejan la vida de algunos grupos indígenas, sus costumbres y su forma de pensar. Eso es porque, como se dijo, el autor ubicó sus historias y personajes en el ámbito rural mexicano. Como vieron, los personajes son importantes en los cuentos, porque en ellos recae la acción y en general se ven obligados a algo o tienen que tomar decisiones. También se dieron cuenta que el tiempo-espacio es pasado y que las historias se ubican en zonas rurales. Para saber quién era el autor,
qué otras historias recopiló y por qué era tan importante, veamos la segunda parte del video El Diosero. Disfrútenlo. Francisco Rojas González nace en Jalisco en 1903. Siendo muy niño, vive las penurias de la Revolución Mexicana, situación que le ayuda a entender y acercarse a grupos de campesinos e indígenas, proyectando más tarde estas vivencias en sus cuentos. Desde muy joven, comienza una carrera diplomática que lo lleva a conocer otros países, como Guatemala y Estados Unidos, lo que lo hace valorar más lo mexicano. De regreso a México, Francisco Rojas estudia etnografía y antropología, disciplinas que lo impulsan a investigar a los pueblos indígenas, con los que se relaciona en sus viajes a lo largo de la República. Escritor de cuentos y novelas sobre el tema indígena y de la Revolución, Francisco Rojas cambia el rigor científico por la comprensión humana. Entre sus obras más destacadas pueden mencionarse el libro de cuentos Sed y 2 novelas que se convierten en películas, Lola Casanova y La Negra Angustias, con la que gana el Premio Nacional de Literatura de 1944. Después de una brillante carrera como investigador, escritor y periodista, Francisco Rojas González muere de un infarto en 1951, meses antes de ver publicada la que se considera su máxima obra, el libro de cuentos El Diosero. Varios relatos de este libro han sido llevados al cine. En 1955, el director Benito Alasraqui los utilizó para su película Raíces, y 25 años después, Luis Mandoki, junto con otros directores, filmó una adaptación de El Diosero. Al leer El Diosero, conocerás algunas costumbres del medio rural e indígena, tal como lo describe Francisco Rojas González. ¿Cómo describirías las costumbres del lugar donde vives? ¿Qué acontecimientos de tu vida cotidiana te gustaría relatar a otras personas? Piensa en ello mientras lees el libro El Diosero. En el libro El Diosero, el escritor mexicano Francisco Rojas González retrata situaciones de la vida cotidiana en algunas comunidades. Las formas en que los personajes resuelven esas situaciones pueden ser diferentes a las que hubiéramos imaginado o propuesto nosotros, porque actuamos de acuerdo a nuestras costumbres. Estas formas diferentes de comprender el mundo también se reflejan en los juegos y juguetes propios de cada región. ¿Te has puesto a pensar que puede haber tantos juegos y juguetes como niños existen? Como no había pelotas, pues a un niño se le ocurrió que como él había oído que los balones se inflaban, que tal vez podía inflar la vejiga de un guajolote y ver qué pasaba. Esta es la vejiga. Mira cómo quedó nuestra pelota de guajolote. Ahora vamos a jugar. ¿Un guajolote pelota? Esto sí es diferente. Lo importante es que sepamos que existen diversas formas de jugar porque vivimos en lugares distintos y tenemos costumbres diferentes. También cada libro es único. Los textos literarios describen costumbres, sentimientos, problemas, personas y ambientes diferentes. Por ejemplo, el libro Traer a cuento del escritor mexicano José de la Colina reúne la mayor parte de la prosa escrita por este autor. Según el diccionario de la Real Academia Española, prosa es la estructura o forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar conceptos. ¿Qué les pareció el video? Como se dieron cuenta, Francisco Rojas González nutrió sus cuentos con experiencias propias. Retrata las costumbres de ciertos grupos indígenas de México y es por eso que su libro es muy importante. Además, cada región tiene sus propias formas de ser y de ver el mundo. ¿Cómo hubieran hecho un balón? Seguro se les ocurren muchas cosas. A continuación, escriban las actividades que deberán realizar. Mencionen algunas cosas que deben hacer antes de elegir la lectura de un cuento. 1.
De las 3 historias de El Diosero que narró el locutor, ¿cuál les llamó más la atención y por qué? Dos. ¿Qué experiencias retomó Francisco Rojas González para escribir El Diosero? Explíquenlas. 3. ¿Por qué El Diosero se convirtió en una obra tan importante? Explíquenlo. 4. Retomen alguna costumbre que hayan observado en su familia y redacten cómo la usarían para escribir un cuento. Desarróllenla. Guarden las actividades que realizaron en su carpeta de experiencias. No podemos irnos sin antes recomendarles que lean alguno de los cuentos de El Diosero. Lo pueden encontrar en la biblioteca de los libros del Rincón. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y motivo de inspiración para leer o escribir cuentos. ¡Anímense y echen a andar su imaginación! Continúen con la programación de Aprende en Casa. Los esperamos en la siguiente sesión. ¡Hasta pronto!